Hola, ¿cómo estás? Qué gusto Bienvenido saludarte, muy bien. al canal del Despertar de la Conciencia, en donde, bueno, como cada semana tenemos para ustedes algo novedoso, algo interesante, algo constructivo y algo sanador para todos los efectos. Y hoy traemos un tema que verdaderamente nos va a dejar sorprendidos de las cosas que existen. Sí. No tenemos ni idea que podemos utilizarlas de una forma segura, práctica y con grandes resultados. Hoy vamos a hablar de la medicina del futuro. Y sí, cualquiera que me oiga se espantaría y diría, bueno, qué va a pasar aquí, no? Pues no, lo que vamos a hablar es de la medicina biológica, de la medicina que realmente, ¿sí?, va a proyectarnos como lo que somos y se va a adaptar a nuestro cuerpo de acuerdo realmente a lo que nuestro cuerpo necesita, que es diferente a la consulta tradicional y a la medicina tradicional. Pero no se diga más. Hoy vamos a empezar con este tema y le paso a Pili el micrófono para que nos presente a nuestro gran especialista y que verdaderamente se van a quedar sorprendidos de lo que vamos a hablar hoy. Bravo, yo soy la más feliz de que esté con nosotros el doctor Federico Mingram. Bienvenido, Fede, y te digo así con todo el cariño del mundo. Yo conozco su especialidad hace, bueno, pasando por una etapa difícil y es del conocimiento de todos cuando yo enviudé hace 5 años. Tuve la gran fortuna de que alguien me lo presentara como a los 6 meses de que yo pasé por esta situación y créanme que encontré, pues es mi médico de cabecera el día de hoy, Okay. sí, lo sabes, y con grandes avances, porque en ese entonces a mí, digo, estoy empezando con mi historia, pero me llena de pasión y me llena de mucha alegría que estés con nosotros, que hayas aceptado esta invitación, porque en esa ocasión a mí me habían diagnosticado por altas y bajas de glucosa que yo tuve después de este trámite, shock, situación tan difícil en mi vida porque fue totalmente inesperada mi viudez, prediabética. Y entonces, después de haber ido a una consulta con un especialista, endocrinólogo y demás, llegó con él y me dijo, no, tú no tienes prediabetes. Le llevé mis resultados, mis análisis, y me dijo, tú lo que tienes es una resistencia al azúcar. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de resistencia al azúcar, no? Sí, ahora él nos va a explicar cómo es esto de las resistencias, los inductores, porque además es una medicina biológica totalmente natural, que no tiene nada que ver con los procesos normales de la medicina alópata. Y quiero presentarlo ya de lleno. Él es el doctor Federico Mingram, hijo, sobrino y hermano de médicos. A la edad de 4 años, él ya estaba decidido a ser doctor. Termina sus estudios de medicina en la especialidad de otorrinolaringología, ejerciendo esta durante 25 años. En la búsqueda de ayudar a la gente a mejorar su salud, recibe el regalo de la medicina biológica hace ya 20 años, iniciando una travesía llena de satisfacción al ver los resultados increíbles en la mejoría de sus pacientes. Esto le abrió un campo inmenso al ser capaz de atender diversas patologías. Hoy, su sueño es seguir ayudando cada día a más personas de una manera muy cálida y nada agresiva. De esta manera se va a cambiar el paradigma de la medicina en nuestra hermosa Ciudad de México. Así que adelante, Fede, si nos puedes compartir qué significa la medicina biológica. Bueno, la medicina biológica es una medicina que se originó en los años 80, 85 y se originó en Alemania principalmente. Y esta medicina lo que hace es unir todas las medicinas. Entonces, uno de los problemas o conflictos que tiene la medicina es que son diferentes grupos y en vez de estar unidos, se pelean entre ellos por guardar pues no sé, el ego de que las cosas salgan bien, ¿no? Y esta medicina lo que hace es unir todas estas medicinas con el fin de lograr pues el beneficio al paciente, ¿no? Y esto se podría llamar que es una medicina holística, o sea, que cubre todas las enfermedades.
Entonces, cuando yo era especialista de otorrino, pues hazte cuenta que estaba viendo por la mira de una puerta y veía exclusivamente lo específico a la especialidad. Y eso me limitaba extraordinariamente el desarrollo y no veía el daño que estaba yo haciendo inconscientemente en otros lados, utilizando la medicina alópata, que puede afectar a diferentes partes sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, sí, para mí fue en aquellas épocas un cambio extraordinario y ahorita pues me siento extraordinariamente orgulloso de poder ayudar a muchas gentes y en un ámbito completamente diferente a lo que es la otorrinolaringología. Lo que antes era todo para mí, ahorita ya es una cosa muy pequeña que me complementa una parte nada más de la medicina biológica. Y dime una cosa, Fede, es que es apasionante este tema. A mí me encantaría saber la diferencia entre lo que es la medicina biológica, porque seguramente mucha de la gente que nos está viendo se va a hacer esa pregunta, y la medicina homeopática. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se complementan? ¿Vienen de lo mismo? ¿Qué sucede con esto? Que tampoco es alópata, la homeopatía. ¿Y desde dónde existe la diferencia y el alcance de una y de otra a partir de esta nueva conocimiento de la medicina biológica? Porque la homeopatía tiene pues, muchísimos años, ¿no? Pero este tema que me hablas es maravilloso y creo que es algo que de alguna forma va a revolucionar la manera en la que nos curamos, la que nos sanamos biológicamente. ¿Cuál sería la diferencia que tú nos podrías explicar entre una y otra? Bueno, básicamente la homeopatía es un tratamiento, dice lo que un clavo puede sacar otro clavo. Y es básicamente como actúa la homeopatía. Lo que te hace daño en cantidades muy pequeñas, te cura. Ajá. Y entonces, esto es a base de las bioelectrofrecuencias que contienen los compuestos. Ajá. Entonces, la homeopatía normalmente es tomada, pero en aquellas épocas, esta persona que empezó a hacer la medicina biológica descubrió que el resultado de la homeopatía inyectada era mucho más efectivo. Y de ahí salió la homotoxicología, que es homeopatía inyectada. ¿Sí? Nada más que los homeópatas dan hasta 5 compuestos diferentes y algunos hasta 10, pero es el límite y no dan más medicamento porque no lo permite pues sus costumbres. Nosotros podemos meter hasta 500 compuestos diferentes en un solo compuesto y con eso, si no trabaja uno, trabaja el otro, y entonces la posibilidad de que tengamos una falla pues es muy pequeña. Entonces sí es una cosa extraordinaria la homotoxicología y la ventaja que tenemos es que no es agresiva. Si yo por algo me equivoco, José Luis, y en vez de ponértela a ti, se la pongo a Pilar, pues no va a pasar absolutamente nada. Pues su cuerpo tiene lo mismo que el mío al final del día. Le puede servir a Pilar también, no tan bien como a ti, porque sería un traje a la medida, pero nunca le va a hacer daño a otra persona si yo tengo la equivocación de ese tipo, ¿no? O sea, con esto me quieres decir que le estás dando un medicamento a mi cuerpo que realmente es para mi cuerpo. Es como si voy con un sastre y me hace mi traje con las medidas exactas de mi cuerpo. El medicamento que nos da la medicina biológica es completamente lo que mi cuerpo está necesitando, por lo que se generó un desequilibrio. Efectivamente. Wow, sí. Súper bonito. Entonces, eso es una cosa muy importante porque tú simultáneamente tratas todas las enfermedades. Entonces, cuando tú vas al doctor, le dices, pues me duele el oído. Y entonces llegan, te revisan el oído y te quitan el problema del oído. Y con esta medicina nosotros hacemos un diagnóstico de todas las enfermedades que tiene tu organismo y simultáneamente tratamos todos los problemas. Entonces las personas empiezan a sentir un resultado extraordinario y al ratito la causa de la consulta pues ya es insignificante porque ya se dieron cuenta que tienen patologías más importantes en otro lado, ¿no? Claro, wow.
Interesante. Es cierto, yo la verdad digo, tienes otra fan aquí, Fede, porque la verdad, y lo quiero compartir a todos, a mí Federico Mingram me cambió la vida y no es mentira, no es broma, no estoy exagerando. Yo justamente a partir de la muerte de mi papá adoptivo, que bueno, todos quien me conoce saben la historia, desarrolló un cuadro de ansiedad brutal, o sea, pero brutal de verdad, que impedía mi vida normal. O sea, yo no podía salir a la calle sola porque me daba miedo todo, pero tampoco podía estar sola en mi casa porque eran unos cuadros como depresivos muy raros. Entonces, llego con Federico y de verdad, así, y lo puedo decir, no vas a dejar mentir, Fede. Lo primero que me ve al decirme, me dijo, ¿qué me das si te vas de aquí con el 50% menos de ansiedad con el que llegaste? Y le dije, te lo juro, te voy a poner un altar. O sea, por favor, quítame esto, no puedo vivir así. Y ahorita, lo quiero decir y lo digo tal cual por experiencia propia. No he vuelto a sufrir de ansiedad en mi vida. Fede lo sabe y he vuelto a verlo y trabajamos otras cosas. Pero la ansiedad se fue de mi vida, se los juro. No estoy bromeando. Y por eso para mí, toda mi confianza y lo recomiendo plenamente porque ha sido una experiencia para mí muy sanadora y hasta liberadora. Pero lo que me gustaría que nos contaras, Fede, es cómo carambas, ¿no? O sea, porque, a ver, tampoco el método que usas no es como lo tradicional. Yo no te llevé ningún análisis ¿no? O sea, tú llegaste, me viste, me hiciste ciertas pruebas que te hicieron darte cuenta de lo que tenía, que la falta ahí que tenía era como litio o algo así. ¿Nos puedes contar cómo es este proceso de que alguien llegue y tú le digas qué tiene? Bueno, mira, gran parte de los problemas que tenemos, si no es que son todos, son por alteraciones de frecuencias en los compuestos que actúan en nuestro organismo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hablaríamos de la vitamina C. Entonces, vamos a suponer que esto es la vitamina C. Y la vitamina C tiene una frecuencia que se mueve a 5,000 ciclos por segundo. Rapidísimo. Y a esa velocidad tiene que pasar por un capilar para que actúe en todo el cuerpo. Cuando se altera la frecuencia, esa frecuencia disminuye significativamente. Y por decir un número, en vez de que sean 5,000 ciclos por segundo, baja a 700 ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia se hace mucho más larga y más lenta. Entonces, en vez de moverse rapidísimo, se empieza a mover bien lento y se mueve en esta forma. Y si quiere pasar por un capilar que es muy estrecho, se atora. Y no actúa la vitamina C para nada. Entonces, el organismo carece de vitamina C y utiliza otros recursos para resolver esa carencia. Y pueden vivir toda su vida con eso. Entonces, para hacerles un pequeño ejemplo, en mi experiencia, del 50 al 70% de las personas que atiendo tienen intolerancia a la vitamina C. O sea, la frecuencia la tienen disminuida. Yo anteriormente, como otorrinolaringólogo, trataba la sinusitis. Y les puedo decir que vi infinidad de pacientes. ¿Y saben cuántas sinusitis pude quitar como otorrinolaringólogo? No sé. Ni una. Wow. Quitaba las molestias, pero la sinusitis persistía. ¿Sí? Y ahorita, con este sistema, se pone un inductor que va a incrementar la frecuencia de la vitamina C mucho más arriba. Se empatan esas frecuencias, la baja y la alta, y se activa la vitamina C, y la sinusitis que anteriormente con los recursos que tenía como médico alópata, pues no se curaba, sino se mejoraba. Y así vivían los pacientes. Ahorita
se tarda 3 minutos en quitar la sinusitis. Wow. Entonces el impacto es extraordinario y los resultados son formidables. Y así como les pongo el ejemplo de la sinusitis, es en todos los campos de las patologías en el organismo. Hablando, por ejemplo, del problema de la angustia por un neurotransmisor, el litio, que hace la transmisión nerviosa a nivel cerebral, que es importantísimo, y que cuando se altera, el organismo entra en un estrés brutal y ante cualquier cosa pequeña, el organismo genera una reacción, una hiperreacción y un susto extraordinario. Y hasta que no se corrige eso, se quita el problema. Lo que hace la medicina alópata es que sedan al paciente para que no se angustie, pero no lo curan. Y entonces, por desgracia, pues lo que hace la medicina alópata es que la gente pues está durmiendo y se siente cansada, pero no se cura, ¿no? Y aquí lo más importante es que la gente se cure y sobre todo que no se esté intoxicando por tantos medicamentos que están ingiriendo, ¿verdad? Ok. Ok, me queda clarísimo porque de verdad, o sea, digo, yo sí sentí una diferencia, es cierto. Cuando yo salí de tu consultorio salí como con el 50% menos de sensación de ansiedad y cuando terminé el tratamiento definitivamente nunca he vuelto a tener un cuadro de esos. Entonces, sí, o sea, yo soy testigo de esta maravilla. Ahora entiendo por qué, la verdad no te había preguntado, pero entiendo que ya mi litio reaccionó como tenía que reaccionar. Bueno, me da muchísimo gusto el compartir eso contigo y que lo sepan todos ustedes, porque esa es una de las misiones grandes que tengo en la vida, es el poder dar a conocer este conocimiento para que se transmita a todo el mundo, ¿no? Y les paso un comentario de lo que decía Nicolás Tesla. Y dice, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Qué bonito. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Básicamente. Así es. Y ahí nos queda claro por qué está Milgram, el doctor Milgram, el despertar de la conciencia. Como parte de nuestros especialistas consentidos. Exacto, no tiene que ver con esto, ¿no? Y creo que es apasionante esto que estás diciendo. Y aquí me surge otra duda nuevamente. Digo, emocionales, biológicas, lo que sea en nuestro cuerpo, tiene entonces un remedio permanente a través de estos medicamentos biológicos, porque si, por ejemplo, a mi consultorio llegaban personas con depresión profunda, con alteraciones del sistema nervioso central, con bajas importantes en sus estados de ánimo, en fin, una serie de cosas por las que en nuestros diferentes estados de trabajo vienen las personas. ¿Qué tanto puede ayudar también, ¿sí? En casos específicos, por ejemplo, un joven o que fue diagnosticado con déficit de atención y que lo medican toda su vida porque si no es un bicho raro en una escuela tradicional? ¿Qué puedes hacer por este tipo de personas que realmente, yo soy un convencido de que el déficit no existe, que es algo inventado, pero ¿qué le podrías decir tú a los papás, a nosotros que tenemos esta relación con estos hijos que probablemente tienen déficit de atención, y qué solución podrías tú ponerles como alternativa? Bueno, mira, en realidad sí es una patología y son neurotransmisores que no están funcionando. Entonces se vuelven unas personas hiperactivas y se distraen fácilmente por tener cortocircuitos a nivel cerebral. Y hazte cuenta que tienen estímulos y es como si estuvieras en la feria y constantemente estás viendo luces y no sabes para dónde voltear. Entonces, cuando tú regulas esas transmisiones nerviosas, el organismo llega a un equilibrio brutal. Entonces, sí es una cosa que se presenta muy frecuentemente y que es muy fácil corregir ese problema. Tengo un gran orgullo de decirte que
hablando de casos, pues patologías extraordinariamente grandes, tuve la oportunidad de tratar a un niño autista, ¿sí? Wow. Y llegó la mamá por un problema de alergias muy fuertes a nivel respiratorio. Y entonces le dije, oye, pues mira, me parece muy bien, pero lo que menos me importa de tu hijo es la alergia. Y entonces sacó de onda la mamá y dijo, oye, pues ¿por qué? Le digo, porque tu hijo tiene 11 años y tiene crisis histéricas, se mueve hiperreactivo, se enoja. ¿Como convulsiones? No, o sea, se cuenta coraje, ansiedad, no admite el trato social, no sabe hablar, y se mete al celular así obsesionadamente a jugar con jueguitos, ¿no? Y entonces la mamá se quedó así sacada de onda y le digo, te voy a atender el problema respiratorio y piensa lo de la cuestión del autismo. Le quité el problema respiratorio inmediatamente y me dijo, sí, vamos a hacer lo del autismo. Lleva ahorita como 1 mes y medio, casi 2 meses de tratamiento, ya empezó a hablar el niño, ya es cariñoso, ya no se exalta, ya duerme, ya se comunica, ya permite que lo abracen, ya pide cariño. Eso es una cosa extraordinaria. Sí. Maravilloso. Y, pues sí fueron muchos neurotransmisores los que tuvimos que poner para que se equilibre este niño. Y lo que yo les digo a todas las personas que tengo oportunidad de atenderlas es que esta medicina lo único que va a lograr es cambiarles la vida. No les ofrezco otra cosa. Siempre para bien. Y me encantaría, no sé, Nat, en la semana pasada, porque de hecho acabamos de tener consulta contigo, te tomé un video y yo no sé si lo encuentres como para poderlo proyectar en lo que yo le hago una pregunta, porque efectivamente, dando continuidad a tu pregunta, ya la de José Luis, tiene una manera muy específica de poder diagnosticarnos y saber lo que el cuerpo necesita. Y por eso es que cada una de las terapias que él nos da es un traje hecho a la medida de las necesidades de nuestro organismo, porque efectivamente la salud va de adentro hacia afuera y este es el reflejo. De nada sirve que la gente se haga cirugías plásticas, se inyecte botox y se haga 1000 cosas, porque claro, hay que mantener el cuerpo, pero eso es hacia afuera nada más. Cuando estamos sanos de adentro hacia afuera, se refleja en todas las áreas de nuestra vida, nuestro estado de ánimo, la piel, el cabello, las uñas, no importa si estamos en menopausia, andropausia, si es la adolescencia, la pubertad, los granitos, etcétera. Tienes una manera muy específica de poder diagnosticarnos y se llama testar. ¿Nos puedes compartir cómo lo haces? Bueno, sí, es una cosa muy sencilla que la mayoría de la gente no lo cree factible. Ajá. Pero las frecuencias que emiten los compuestos, cuando está alterada la frecuencia del compuesto, suponiendo que volvemos al caso de la vitamina C, si yo tengo la frecuencia baja de la vitamina C, cuando yo tengo un contacto con la vitamina C, esa frecuencia se transmite a través de mi cuerpo y mi cuerpo se debilita extraordinariamente. Entonces, se extiende el brazo del paciente y se le pide que lo ponga muy duro. Y que evite que yo baje el brazo. La intención de esto es que yo como terapeuta mida la fuerza que tiene en el brazo. Cuando se pone en contacto con la vitamina C y procuramos que este contacto sea cercano al laboratorio del organismo, que es el hígado, esta bioelectrofrecuencia del compuesto entra al organismo e inmediatamente el organismo pierde fuerza. Entonces, esto ha hecho que, pues definitivamente,
muchos beneficios para mí porque les apuesto el coche a mis pacientes. Me he ganado ya tienes un montón de coches. Un estacionamiento lleno. Porque... No, prácticamente. Oye, malo cuando nos apuestas la casa. Entonces, es algo que se vuelve muy divertido porque las personas que son escépticas les cuesta mucho más trabajo entenderlo, ¿no? Pero el resultado es tan rápido y tan excelente que como la sinusitis maxilar es tan frecuente, pues es ahí donde les hago yo la prueba, les presiono el seno maxilar de ambos lados y refieren un dolor importante inmediatamente. Y les aplicamos el inductor y a los 3 minutos el dolor baja a la mitad y se resuelve el problema, se les despeja la nariz y entonces ya admiten, no, pues aquí están las llaves del coche y ya todo quedó muy tranquilo. Cuando no nos pides las llaves de la casa, ¿eh? Porque ya también debes de tener tu colección. Sí, pero no hay que asustar tampoco a los pacientes. Sí, se vuelve muy interesante estas preguntas porque justamente el escepticismo es el que nos va alejando de tocar con esta sabiduría de nuestro cuerpo. Y cuando él nos pone a volver a la sabiduría de nuestro cuerpo, es que dices, no hay otra cosa más que decir, efectivamente está pasando esto. Y mi cuerpo responde lo que necesita. Es que es un poco como la bioenergética, ¿no? El biomagnetismo, perdón, lo que habíamos visto con Carlos Macal en un inicio, o sea, al final mi cuerpo responde, mi cuerpo te está diciendo lo que necesito. Y creo que a través de todos los especialistas que hemos visto hasta ahora, de lo que se ha tratado es de esta sabiduría que tenemos dentro y que nuestro propio cuerpo nos dice, sí, es esto, me hace falta esto, necesito tal. Y qué maravilla, ¿no? A través de otras herramientas que también podamos sanar toda la parte biológica y química de nuestro cuerpo. Definitivamente, sí, es una cosa importante y se van formando paradigmas en la vida y seguimos como caballos el transcurso de lo que dicen la gente que más conoce o más ha estudiado. ¿Sí? Pero por desgracia no profundizan. Yo les puedo decir que la sabiduría que tenemos ahorita o lo que conocemos a nivel científico para lo que debemos conocer, yo creo que no conocemos ni el 2%. O sea, tenemos una ignorancia extraordinaria en todo. Y para mí, desde muy pequeño, yo me cuestionaba muchas cosas, ¿sí? Dije, ¿por qué antibióticos? O sea, ¿por qué antiinflamatorios? Pues si se inflama el cuerpo es por algo, no tenemos por qué decirle al cuerpo, oye, no te inflames, no hagas esto, ¿sí? Al contrario, oye, te estás inflamando, te ayudo. Y entonces va en contra del problema, ¿no? Y esta medicina me ha hecho entender muchísimas patologías y cambiar el concepto completamente de la medicina. Yo te puedo hablar de lo que es la hipertensión, ¿sí? Tú vas con un cardiólogo y te dice, tienes hipertensión y estás muy alto y te tengo que bajar la presión porque te puedes tener un derrame cerebral, ¿sí? Y te dan el medicamento y te bajan la presión. Pero el problema de que te sube el riñón, y entonces imagínate que el riñón es la parte donde se filtra la sangre y sale la orina. Pero si tú cierras el conducto por donde pasa la sangre y lo haces más delgadito, pues ya no pasa la sangre. Y el riñón dice, oye, yo necesito sangre, corazón, échame sangre. Y entonces lo que hace el corazón es aumentar la presión para cubrir las necesidades del riñón. Por eso sube la presión. Entonces el problema no es el corazón, el problema es el riñón. ¿Sí? Wow. Y tú vas con el cardiólogo y el cardiólogo te trata el corazón y te echa a perder el riñón porque el riñón necesita sangre. Y no lo hace con la intención de echártelo a perder, sino simplemente no conocen o no han visualizado
realmente la patología de esta manera. La raíz de la enfermedad. Efectivamente. Entonces, sí te puedo decir que del 100% de personas que llegan con hipertensión al consultorio, el 80% deja de tomar el medicamento. Porque las personas tienen que tomar antihipertensivos toda la vida. Y aquí se les suspende completamente todo. Porque se quita el proceso inflamatorio a nivel del riñón. Otro de los tratamientos que se hace, como es un tratamiento integral, se da un tratamiento en que lo que hace es no darle de comer a los microorganismos que viven en el organismo. Y entonces, si no les das de comer, estos bichos dicen, oye, pues aquí nos vamos a morir de hambre, mejor nos vamos. Y entonces se van del organismo o fallecen por hambre, y con eso las defensas crecen significativamente. Que esa es una parte del tratamiento que se emplea mucho en la medicina ayurvédica, ¿sí? Y es ahí donde se sacó esta idea. Otro de los tratamientos que se hacen son limpiezas de colon. En el colon se acumulan placas como si fuera sarro. No sé si ustedes han visto el drenaje del lavabo. Cómo se llena de cochinadas por dentro, y eso que tiene el flujo de agua muy importante. Ahora imagínense cómo tienen ustedes el colon. Y yo les digo a mis pacientes que ¿qué sucede si en la cocina de ustedes no limpian el bote de basura? ¿Qué sucede? Guácala. No, bueno, no queremos problemas. No. Bueno, ahora imagínense que el bote de basura del cuerpo es el colon. ¿Cuántas veces lo han limpiado? Tú, José Luis, ¿cuántas veces lo has limpiado? No, pues nada más cuando voy. Abajo, cuando sacas la basura. No tan a fondo, yo creo, ¿no? Oye, y hablando de esto que está increíble, dime una cosa, ahorita se me vinieron tantas cosas a la mente con todo lo que has dicho, y ¿qué les dirías a nuestros pacientes que han tenido o viven con cáncer, esas enfermedades que ya las estereotiparon como para toda la vida o que... Terminales. ¿Cómo podría aportar la medicina biológica a los pacientes con diabetes, con cáncer y con esas enfermedades que les merman la calidad de vida a los pacientes y aparte los tratamientos les descomponen otras cosas? Mira, es como, yo les digo a todos que somos como si fuéramos un Ferrari. Y todo mundo necesita mantenimiento. Si no llevas tu coche a mantenimiento, el coche, por mejor que sea, se va a descomponer, ¿sí? Y necesitas cambiar aceite, cambiar filtros, cambiar bujías, limpiar inyectores, revisar el agua, en fin, necesitas hacerle un tratamiento extraordinario, ¿sí? Y les digo, ¿qué Ferrari es más importante? ¿El que tienes en la cochera o el que traes puesto? Claro. Y generalmente les digo, ¿cuándo fue la última vez que llevaste a arreglar tu coche? Y todos muy orgullosos, no, yo sí lo llevé hace un mes. Y digo, ¿cuándo fuiste a consulta? Ay, no, eso sí, hace fue como 5 años. Entonces, por desgracia, nos enseñan todo, menos lo más importante. Cuidar el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos principalmente es nuestro cuerpo. No hay otro mundo. Y si no lo cuidamos desde el principio, se empiezan a desgastar las piezas. Y por desgracia, cuando ya las piezas ya no funcionan y empiezan los síntomas muy grandes, es cuando dicen, ay, ahora sí voy al doctor. Claro. Entonces, si nosotros hacemos una medicina preventiva, pues el resultado va a ser extraordinario. Y muchas de las patologías son por herencia. Las frecuencias ya nos llegan alteradas. Y eso pues ya nos toca pagar el pato de generaciones anteriores, ¿no? Y eso lo dice la Biblia y siempre me lo preguntaba yo, ¿cómo puede ser? Pues
pues al menos así con esto sí sucede. Entonces, es algo maravilloso cuando tú formas pues una mentalidad en la gente pequeña para cuidarse y quererse. Y con eso haces que toda su vida cambie. El problema es que esto pues, te enseñan todo en la vida menos a la salud, que es la riqueza más grande que te pueden dar en la vida. Entonces se puede convertir en una medicina preventiva para que no te sucedan cosas y tengas calidad de vida, y una medicina biológica sanadora cuando la máquina ya se descompuso. O sea, juega los dos efectos. Efectivamente. Perfecto. Y el primordial es evitar que llegues a una enfermedad, ¿no? Y ahí es un tema de conciencia, que es lo que ya tenemos que hacer todos, ¿no? Es el comenzar a cuidar, como tú dices, nuestro cuerpo, que es a partir de amarnos a nosotros mismos, entender muy bien que este caparazón que traemos, pues hay que cuidarlo para que dure lo más que se pueda, hasta donde el alma haya definido. Entonces, creo que es súper interesante el cómo poder también educar a las personas a que hagan medicina preventiva. En otros países, claro que lo tienen. Alemania, ese tipo de países, Europa es muy hacia eso, buscar la medicina preventiva, pero ¿cómo podríamos tomar esa conciencia en México, especialmente donde vivimos, en donde si estamos viviendo en el pánico al COVID, es por nuestra falta de prevención? Porque al que previene, no le da. Entonces, punto. Así de sencillo, y eso estoy convencido. ¿Cómo podríamos crear conciencia en la gente en México, con nuestra gente de la medicina preventiva, para evitar todo esto? Bueno, mira, hay algo que aprendemos cuando nos tratamos con esta medicina, que para mí es elemental, es aprender a comunicarnos con el cuerpo. Una relación mente-cuerpo. Generalmente vienen disociadas y no hay relación. Cuando empieza el cuerpo a expresarse y a hablar, porque tú le preguntas al cuerpo a qué es intolerante y el que conteste es el cuerpo, y te quedas con el ojo cuadrado porque pierdes la fuerza. La fuerza. Y el cuerpo es el que te dice la dosis que necesitas de ese medicamento. Entonces dices, wow, esto sí ya está del cocolazo. Y es una cosa extraordinaria, que al principio la gente te ve así como bicho raro, y luego ya se vuelve la persona más afecta y empieza a platicar con su cuerpo, lo empieza a querer y a cuidar y decir, eres lo máximo, te voy a cuidar y te voy a querer siempre. Y eso nos da un ánimo y un entusiasmo para saber que lo más importante que hay en este mundo y lo que más debemos cuidar es a nosotros mismos. Y después de eso, a lo que sea. Y por desgracia, muy poca gente lo hace. Siempre hay mucha gente que se preocupa por todos menos por uno. Así es, y acabas de tocar un punto que a mí me parece también muy importante con todo lo que nos estás diciendo. Yo tengo una frase que aprendí hace muchos años dentro de mi propia terapia, que se llama, para mí, por amor a mí, ¿no? Por amor a mí hago esto, por amor a mí tomo esta decisión, por amor a mí me cuido, por amor a mí me escucho. Y voy a trabajar también mis emociones, porque algo que también hemos aprendido en este camino es que todas las emociones que no son trabajadas se somatizan y crean enfermedad. Entonces, ¿nos puedes compartir en relación a eso? Bueno, sí, definitivamente todo son bioelectrofrecuencias. Entonces, cuando tú le metes una frecuencia a tu organismo agresiva, llámese un asalto, llámese un golpe, llámese un accidente, una muerte, un susto, un coraje. Todo eso altera frecuencias en el organismo, ¿sí? Y entonces la gente, cuando se enoja, se enferma. Y se van alterando frecuencias
y entonces se van descomponiendo pequeñas piezas del organismo hasta que el organismo dice, ¿saben qué? Me jubilo, y es cuando acaban en silla de ruedas. Se ponen en huelga y se acabó, ya no vuelven a trabajar bien. Ay, perdón. Vas. No, vas. ¿Tú? ¿Tú? ¿De qué pasa, por ejemplo, últimamente he conocido varios casos de diabetes, algunos peores que otros? ¿Tú puedes como sanarlos de esto? O sea, a ver, mi pregunta específica es, sé que puedes hacer algo por ellos, me queda clarísimo, pero ¿tú puedes curar la diabetes? ¿Tú puedes quitarles la diabetes o no es hacia allá? Sí me gustaría especificar que el que cura no soy yo. Eso es una cosa importante. Son las bioelectrofrecuencias y la patente de estos medicamentos la tienen allá arriba. Entonces, respeto al creador. Wow, qué bonito. Sí. La diabetes es una lesión de las células pancreáticas, ¿sí? Entonces, imagínate, vamos a hacer algo para que sea más visible, la vista. Imagínate si te metes una aguja al ojo, pues vas a perder el ojo y se muere el ojo. Y si vienes conmigo y dices, oye, ¿puedo recuperar el ojo? Pues si ya se murió, ya no se puede hacer nada, ¿sí? Lo que podemos hacer es cuidar el otro. Entonces, lo que sucede en la diabetes es una lesión del páncreas. Y entonces el páncreas puede trabajar del 10 al 0. Cuando se afecta fuertemente el páncreas, va produciendo menos cantidad de insulina. Y eso genera alteraciones en todo el organismo por incrementos del azúcar. Entonces, lo que te hace que sea grave la diabetes es que el azúcar se eleva en la sangre. Y entonces es como si hubiera en los vasos sanguíneos miel. Entonces, si un vaso sanguíneo tiene este diámetro y se le va pegando miel alrededor, el diámetro disminuye y los vasitos se hacen más pequeños. Entonces, la probabilidad de que ese vasito se tape es mucho mayor. Y entonces se tapan en las personas que no se cuidan y que son intolerantes a la lisina, que la lisina es el que se encarga de limpiar los vasos. Entonces se les tapa y las células que viven después de donde está el bloqueo se mueren. Y entonces son las personas que hay que hacer amputaciones. Generalmente lo que se tapa primero son los vasos muy pequeños, como se encuentran en el ojo, en el oído, en el tacto, en las yemas de los dedos, en el riñón, que son las partes que se lesionan primeramente en la diabetes. Y posteriormente los vasos grandes, pero esto sucede cuando hay intolerancia a la lisina. Que esto se puede diagnosticar perfectamente bien y evitar que la diabetes tenga complicaciones como tiene, porque por desgracia, pues si el médico no le corrige eso, pues sigue avanzando y avanzando y avanzando, porque lo único que hacen es bajar el azúcar. Pero en realidad lo que necesitamos es corregir todo para que se limpien los vasos sanguíneos. Entonces, algunas personas no es que les quite la diabetes. Lo que pasa es que tienen un falso diagnóstico de diabetes. Claro. ¿Sí? Entonces, pueden ser intolerantes a la glucosa, al azúcar, y entonces no pueden eliminar fácilmente ese azúcar y por eso la tienen elevada. Pones tú el inductor e inmediatamente es como abrirle la puerta y se sale el azúcar inmediatamente y se establecen y se regulan rápidamente. Entonces, da calidad de vida a la gente esto. O sea, a un diabético esto le va a dar calidad de vida, independientemente del diagnóstico. El hecho de hacer esto, un diagnóstico de diabetes que de alguna forma podría ser, como dice la medicina tradicional o alópata, incurable, lo único que te va a dar al momento que le das a tu cuerpo lo que necesita y le quita lo que no necesita, le estás dando esa calidad de vida que necesita para poder vivir bien.
efectivamente, sí. Entonces, es importantísimo que hagamos saber esto y difundirlo extraordinariamente, porque la mayoría de la gente sufre toda la vida y se pueden corregir significativamente todos los problemas. Y esa es una de las misiones que tenemos como grupo, de querer cambiar el concepto de la medicina en México. Perfectamente bien establecidos, y vamos en contra de la corriente. Porque la mayoría de la gente pues ya le enseñaron unas cosas y es difícil que las acepten, ¿no? Y necesitamos, los que hemos experimentado esto, pues cambiar ese concepto para que la gente... Y aquí, mira, tú eres médico y de origen y de profesión y lo practicas. Ya has podido cambiar tu concepto de la medicina tradicional alópata a la biológica. Entonces quiere decir que se puede hacer, porque tiene todas las partes que necesita un médico. Para lo que necesita el médico no es recetar, es sanar al paciente, es darle lo que lo va a curar. Entonces, y esa parte creo que es muy interesante cuando tú tuviste que definir entre qué tipo de medicamento usabas, ¿no crees? Bueno, definitivamente yo como otorrinolaringólogo estaba decepcionado, porque dije, no estoy curando a la gente, me estoy haciendo guaje. Y hasta que no lo reconocí y hasta que no lo sentí, fue cuando me mandaron de allá arriba esta medicina, ¿no? Y entonces es cuando uno dije, ay, caray. Sí nos escuchan. Donde ve uno la divinidad de la vida, ¿no? Sí. Hay una película que nos encanta a nosotros tres, que un día la puedas ver, Sí. que justamente mandan esto, los mensajes te dicen, mandamos el biomagnetismo, la medicina que no sé qué, y todo lo estamos bajando ya para que gente que como tú, Fede, Se conecta. Está preparada. ¿sí? Y creo que es maravilloso saber que ya está pasando, que ya, yo creo que sí es la medicina del futuro, porque es un estado de conciencia el que tiene que generalizarse, pero ya está en el hoy, ya está a nuestras manos, ya está para curarnos desde una gripa hasta algo muy sofisticado que nos permita balancear nuestro cuerpo y cuidar nuestro cuerpo. Y creo que eso es maravilloso. ¿Y le quieres preguntar? Es precisamente lo emocionante y lo apasionante que es esto. El que más se sorprende de los resultados, y te lo digo de corazón, soy yo. Le acabo de platicar a Pili que vine corriendo de la última consulta que acabo de dar. Una persona como de 78 años con catarata, que lo habían, que le operaron la catarata con glaucoma, sí, ya había perdido el ojo derecho y estaba viendo el ojo izquierdo, y no veía ya nada del ojo izquierdo. Le puse un inductor contra la cándida, yo no sabía, pero en el momento dije, pues puede ser factible que actúe ya también el hongo y pueda afectar esto. Me llegó la inspiración y le dije, a ver, quiero que veas y me digas cómo ves la luz del consultorio y la ventana. Dice, no, pues no veo nada. Le puse el inductor y a los 3 minutos dice, ay, ya estoy viendo la ventana del otro lado de la calle. Wow. Y entonces fue una cosa, una emoción extraordinaria. Extraordinaria. Y son cosas que pues pueden cambiar la vida completamente de todos. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que nosotros somos co-creadores de estos milagros. Solamente hay que saber a dónde ir, con quién ir, tener las herramientas necesarias, confiar, pero también comprometernos, porque la medicina biológica es una medicina alternativa y una medicina alternativa necesita el seguimiento, la frecuencia, el compromiso, hacer los lavados que nos dijiste. Yo soy fiel creyente y además, ya lo dije, ha sido mi médico de cabecera los últimos 5 años y estoy profundamente agradecida con este sistema por haber llegado contigo justo cuando estamos listos. Es cuando la vida nos toma de la mano y nos pone en el camino adecuado. Pero el compromiso es personal.
Porque de nada sirve que tú nos pongas los inductores, que nos mandes las gotitas, que nos mandes todo este tratamiento, la dieta, los lavados, etcétera, para limpiar el colon, efectivamente, para desprender todas estas capas, que a partir de hoy toda la gente que escuche esta maravillosa entrevista que hemos tenido contigo y quiera consultarte, se va a dar cuenta que esto efectivamente existe. Ya él les contará mucho más en relación a lo que sucede con esta limpieza. Yo sí les quiero decir que, bueno, hay un seguimiento los 3 primeros meses que es importante, que no faltemos, que estemos, que hagamos todo lo que él nos dice, pero yo de mi propia iniciativa hago mis limpiezas por lo menos cada 3 meses, si puedo antes, una vez al mes, pero de verdad no saben lo que arrojamos en ese bote de basura. O sea, sí es sacar la basura, agarrar la bolsa, limpiar el bote, el olor, absolutamente todo, como cuando limpiamos el bote. Esa metáfora me encantó, porque efectivamente sacamos eso y de verdad la piel se empieza a ver diferente, empezamos a sentirnos diferentes, recuperamos energía, se nos acaba ese agotamiento que de repente tenemos por el estrés, la ansiedad, los miedos, todas estas cosas que a veces no trabajamos y que claro, él nos puede ayudar, pero el compromiso es nuestro. Y lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Yo siempre quisiéramos tener más tiempo con nuestros especialistas en esto tan sabroso de aprender, de crecer, de comprometernos, en esta sabiduría divina que Dios nos permite tener. Y quiero invitarlos a que la persona que desee hacer una cita con el doctor Federico Mingram, él se encuentra en el Hospital Mosel los martes y los miércoles porque él vive en Morelia, entonces también quien esté cerca de Morelia puede ir a consultarlo allá, pero tiene un cuerpo de médicos estupendos, la doctora Maribel es una reina también, todos con esta calidez humana que él tiene y de verdad vívanse en este compromiso de la medicina biológica, de la salud, de adentro hacia afuera, pero hay que comprometernos y sobre todo cuando Dios nos manda todos estos elementos a través de seres humanos que escucharon esa voz de que hay que cambiar la medicina porque se vuelve la medicina del futuro, efectivamente. Yo quisiera hacer 1000 preguntas, pero ya no nos da tiempo, Fede. José Luis, Nat, ¿quieren comentar algo antes de que vayamos al cierre? Yo me quiero quedar con un cierre, pero esta vez de Federico. ¿Qué quieres dejarle a la gente que nos ve hoy y que se va a sumar a esto de la medicina biológica? ¿Cómo los motivarías para que no lo dejen para mañana, para cuando me sienta mal, para cuando me duele la cabeza? Ya desde tu ser, que has sido favorecido por el universo para tener esta gran alternativa de sanación, ¿qué les dirías? ¿Qué le dirías a esa gente para que se motive, para que vaya, para que se cuide, para que utilice estos medicamentos maravillosos que han sido otorgados por, como tú lo has dicho, el universo, en quien quieran creer, y que se los dan a partir de ti, tu grupo de médicos? Mira, una de las cosas es que debemos aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo. El cuerpo habla y todas las molestias que tenemos en el cuerpo es que se está quejando el cuerpo y pide cuidado y pide atención. Entonces, si nosotros no le damos el interés, pues se van avanzando las molestias hasta que son muy grandes. Entonces, el cuerpo es la cosa más extraordinaria y perfecta que hay en la vida. Ajá. Y por desgracia, no valoramos lo que nos han dado para aprender y desarrollarnos en esta vida terrícola que tenemos. Pues yo ya voy, ya. Yo no he ido, pero ya me toca. Sí, porque además tu familia ya es parte de este sistema y eres el único que falta para ir. Ya no voy a hacer cuentos allá. Muchísimas gracias. Gracias por tu respuesta, me encantó. Y gracias por compartir con toda esta gente maravillosa que tiene confianza en el despertar de la conciencia para que sigamos sumando herramientas, como es nuestro compromiso, para que siempre vivamos una vida con calidad, porque es el resultado de amarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Federico. Gracias por tu tiempo. Gracias por gracias, Fede. Acompañarnos en este
excelente entrevista, maravilloso conocimiento, y para mí, como te dije, para mí es todo nuevo y entonces me encanta conocer algo más que va a sumar amor a mi vida, que es cuidar mi cuerpo. Nat. Gracias, Fede. Gracias infinitas. Gracias por esta entrevista. Gracias. Y de verdad invito a todos a que vayan, cuídense, cuiden su cuerpo, porque recordemos, nosotros hablamos mucho del alma, pero el cuerpo es el templo del alma y tenemos que cuidarlo. Gracias, Fede. Gracias infinitas. Gracias. Gracias, Fede. Abrazo grande. Besos a todos. Igualmente, gracias. Suerte.